Hola, buenas tardes. Fundación Nacional de Ciencias Políticas. Este texto aparece en el capítulo número 4 del libro de Macferro, El libro negro del colonialismo, siglo XVI del siglo XVI al siglo XXI, eh, que fue editado en Madrid en el año 2005. La autora centra su análisis en la región de África, las Antillas, Argelia, India e Indonesia, y dará cuenta de cómo los procesos de colonización fueron reconfigurando las sociedades y en especial el rol de las mujeres en ella. Para ello, analiza lo que ella denomina la primera conquista o la primera colonización, que fue llevada a cabo por Cristóbal Colón, y sostiene que esta se desarrolló en dos tiempos. Por un lado, la conquista y la destrucción de las sociedades y de las poblaciones, y por otro lado, la importación masiva de africanos, de mano de obra esclava proveniente de África, para explotar las tierras que habían quedado vacías. Y da cuenta de cómo los conquistadores llevaron a cabo este proceso a través de una guerra feroz, basándose en una estrategia de terror compuesta de violaciones, matanzas y unas políticas de alianzas con ciertos grupos. La autora, a su vez, da cuenta de la dificultad de juzgar las relaciones de sexos en este contexto a partir de los testimonios de la época, escritos mayormente por hombres blancos, jesuitas y administradores, y toma como ejemplo el caso del pueblo iroqués, donde según las crónicas jesuitas, este era el reino de las mujeres. La autora critica esta visión unificada sobre las mujeres, ya que puede resultar engañosa para unas sociedades en que las relaciones de edad son importantes y en la que el poder no es posible en las mujeres más que cuando llegan a la edad de la menopausia. Aunque rescata algunos aspectos de las mujeres iroquesas, como es el hecho de que no podían ser intercambiadas por sus padres, un tío, un marido, etcétera, estas mujeres podían vivir con quien ellas quisieran, conservando una libertad sexual tras el matrimonio. Sostiene que, que esta sociedad tenía una organización matrilineal y matrilocal, es decir, el parentesco se heredaba por vía de la mujer, y, y los yernos, una vez que se concretaba el matrimonio, iban a vivir a las casas de sus suegras en unas casas alargadas multifamiliar. El, el rol de la mujer en esta sociedad como procreadora era sumamente valorado. Eh, Gautier también señala algunas diferencias entre las mujeres que pertenecían a la élite y las mujeres que pertenecían al pueblo. Entre las primeras, las mujeres que pertenecían a la élite desempeñaban funciones cosmogónicas muy importantes, aunque podían ser entregadas al matrimonio o por una sola noche con el fin de establecer alianzas. Con respecto a las mujeres que pertenecían al pueblo, señala que desempeñaban numerosas funciones productivas, como ser comadronas o curanderas. En lo que respecta a la zona de los Andes, sin embargo, solo los hombres tenían derecho a la propiedad de la tierra y el parentesco se heredaba a través de ello. La mayoría de las mujeres, señala Gautier, sufrieron durante este periodo grandes transformaciones que reestructuraron la relación entre los géneros. En las zonas incas y mayas, las mujeres soportaron la mayor carga del tributo en textiles, pues la confección de la ropa en algodón formaba parte de sus tareas tradicionales. De manera más general, plantea la autora que la catástrofe demográfica que siguió a la conquista hizo más pesadas las tareas agrícolas y debilitó la situación de las viudas y los huérfanos, lo que llevó a los colonos a buscar mano de obra esclava en África. En cuanto a la trata, la autora sostiene que la esclavitud ya existía en África, aunque no en todas las zonas. Esta esclavitud presentaba un continuo de formas, desde las más duras, que se aproximan más a las grandes plantaciones en América Latina explotadas por los europeos, o las más suaves, que dejaban mucha autonomía a los esclavos y los integraba rápidamente a un linaje libre, e incluso en casos excepcionales le permitían formar su propio linaje. Eh, los esclavos eran en su gran mayoría mujeres, lo que se explica por lo general debido a su papel como reproductoras, pero
La autora subraya que sobre todo por las cualidades de trabajadoras y su polivalencia, lo que hacía de la mujer elementos selectos para la mano de obra esclava. En las sociedades de linaje, las esclavas proporcionaban lo esencial del trabajo agrícola y doméstico. En las sociedades dinásticas desempeñaban un papel importante a nivel administrativo y político, pues se las consideraba no peligrosa a ser antisparientes, es decir, aquellas personas con las que no se podían trabar pactos de alianza. Para un hombre, explica la autora, era muy conveniente conveniente o ventajoso comprar una esclava porque la podría convertir porque la podía convertir en su concubina. Además, una esclava era menos costoso que el precio de una novia. La trata fue particularmente importante en el siglo XVIII, pues fueron deportados la mitad de los cautivos, lo que provocó gran cambio, entre ellos el surgimiento de los estados cuya principal actividad era la caza de esclavos. Así, por ejemplo, en Angola, para el año 1759, existían explotaciones agrícolas de más de 1000 esclavos en ellas. En cuanto a la esclavitud de los africanos en América, eh, estos primeros esclavos primero eran deportados para trabajar con los colonos. Sin embargo, muy pronto llegarían las grandes plantaciones como el azúcar, que requería una mano de obra de 5 millones de esclavos. La de café se introdujeron 2 millones de esclavos. En cuanto al algodón, 500.000 esclavos y 250.000 esclavos para lo que respecta a la actividad del cacao y la construcción. La autora señala que la esclavitud en el Nuevo Mundo ha sido una verdadera tumba para los cautivos, debido a la alta mortalidad de los recién llegados y la natalidad era reducida. Según la visión de los autores del siglo XVIII, esto se debía al rechazo de las esclavas a traer niños al mundo privado de su libertad, pues tener hijos esclavos era muy doloroso, como indican las narraciones de los ex esclavos grabadas en los Estados Unidos en la década de 1930. Sufrían una mortalidad hasta 2 veces mayores que los niños blancos y las madres debían enseñarla a vivir en un entorno hostil, a callarse delante del amo y a aceptar su condición de esclavo. Tener una hija era doblemente doloroso, señala Gautier, pues la violencia de los hombres blancos y también de los propios esclavos era una amenaza constante. Las madres sufrían violentas separaciones de sus hijos. En tales condiciones, señala la autora, era más que comprensible que no quisieran traer hijos al mundo. La esclavitud organizada desde 1684 en las colonias francesas por el Código Negro abolió lo que la mayoría de los derechos constitucionarios establecían, es decir, la apropiación de las hijas y luego de las esposas por el padre, el tío materno o el jefe del linaje. Con el Código Negro, solo el amo posee al esclavo, sea mujer o sea hombre. Su poder quedaba limitado únicamente a lo que respecta a la ley, que las autoridades ponían muy poco empeño en hacer respetar. Mujeres y hombres esclavos sufrían una explotación parecida en muchos aspectos. Esta semejanza en las situaciones jurídicas, señala Gautier, eh, jurídicas y sociológicas, llevó a algunos autores a ver en la esclavitud del Nuevo Mundo un espacio en que se aplicó la igualdad de trato entre hombres y mujeres en las mismas condiciones de explotación. Sin embargo, señala la autora, esto acabó estableciendo una división sexual del trabajo donde el hombre podía acceder a un puesto de mayor libertad, como podría ser marino, cazadores, cocheros, mientras que las mujeres esclavas solo tenían acceso al empleo en la casa del amo o en el campo, trabajando el suelo con la azada. En cuanto al trabajo en la casa grande, era un ciclo vital. Las hijas comenzaban a trabajar como sirvientas, luego pasaban al campo para volver a la casa ya grandes o demasiado cansadas y bien entradas en años. En cuanto al apartado en el que la autora trabaja, en, el, en cuanto al apartado donde la autora trabaja lo que es el progreso y la domesticación de la mujer, ella desarrolla lo que denomina la segunda colonización del imperialismo industrial, que se inicia en 1840
el cual se enorgullece de ser mucho más humanista que el anterior, porque transportaba el capital allí donde los obreros, porque transportaba el capital allí donde estaban los obreros en vez de deportarlos a estos. En este proceso, el desarrollo de la especie implicaría una división creciente de la tarea, en especial entre el hombre y la mujer, y el repliegue de esta a su esfera esencial, que sería el hogar, cuidando de sus hijos y de su marido. Es a lo que la autora denomina la domesticación de la mujer. En 1948, las colonias francesas de Guadalupe, Martinica, Guayana y Reunión marcan el fin del derecho de poseer humanos. La autora señala que con este fin la esclavitud es sustituida por una forma de servidumbre que incluye a las mujeres y a los niños. Para vencer tales reticencias de los ex-esclavos, Napoleón acepta la inmigración de trabajadores africanos, chinos, japoneses e indios, lo que permite reducir las redistribuciones de trabajos entregadas a los esclavos. En las colonias nuevas, la expropiación de las tierras indígenas cedidas a continuación a los colonos europeos desestructuran las relaciones sociales y transforman a los campesinos en asalariados, agrícolas e industriales insirvientes o en desempleados. Las mujeres participaban en esta nueva reorganización del espacio, en las reparaciones de carretera, transportando piedras, desarrollando el trabajo doméstico, en la cocina. Cobraban un salario que significaba cobraban un salario que el 50% menor que los hombres, y representaban la mano de obra entre 10 y el 20%, como lo podemos ubicar en el caso de Argelia. Lógicamente, estos salarios eran insuficientes para costearse el sustento. La autora sostiene que esta evolución no tiene nada de natural, ya que sería el resultado de la lucha de géneros y de alianzas sorprendentes entre colonizadores y colonizados en detrimento de las mujeres, para conservarlas a estas en las aldeas por sus capacidades productivas y reproductivas de mano de obra, y como medio de presión para que los jóvenes vuelvan a las aldeas a casarse. La autora introduce un concepto del historiador inglés Eric Hobsbawm para referirse a lo que ella denomina la creación del derecho constitucionario. Este concepto consiste en la legitimación de un conjunto de prácticas que hacen referencia a la continuidad del pasado, cuando en realidad son recientes o incluso inventadas, que introducen cierta rigidez allí donde reina la flexibilidad. Esta operación, señala la autora, permite legitimar el poder colonial, insertando en las tradiciones del país colonizado prácticas ajenas a sus costumbres y tradiciones. Las intervenciones en este campo fueron lentas y sin mucho efecto. Más que nada buscaban tratar de señalar la superioridad moral de los colonizadores y legitimar su dominación. Bueno, mi compañera Rocío va a seguir explicando este tema. Por acá, muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Para continuar el trabajo realizado por el compañero Hugo, voy a retomar desde el derecho consuetudinario, analizado por Gautier, donde ella indica que no es más que un mero invento de intervenciones por parte de los colonizadores hacia las sociedades colonizadas, las cuales tomaban a este como un modo de estrategia para legitimar su dominación. Uno de los discursos moralistas que llevaba consigo era la lucha contra ciertas prácticas, como la de poder garantizar una especie de libertad feminista, ya que las sociedades existentes no las tenían. La autora refuta este discurso poniendo en manifiesto que estos mismos, quienes con sus morales y acciones estaban lejos de cumplir lo que pregonaba, sus accionarios en la propia Europa
dejaban entrever esta condición contradictoria. Remitiéndonos al comienzo de este preludio, específicamente el título, vamos a poder abordar este análisis. A partir del siglo XIX, donde bajo este mismo derecho se reforzaba la apropiación de las mujeres y perdían así nuevamente todos los poderes civiles y políticos, también en el siglo XX se fueron sumando atrocidades a esta llamada suerte, como lo fue la prohibición del aborto, la contracepción femenina, privando de esta manera la reproducción. En Francia, el poder de obediencia de las mujeres hacia sus amos y propietarios va a estar establecido para 1938-1942 aproximadamente. Por otra parte, cabe aclarar que la invención del pasado por colonizadores fue muy vigoroso para con las sociedades. A partir de los relatos masculinos, como lo son los magistrados o administrativos, los cuales para ello recogían de reminiscencias sobre las costumbres locales y las informaciones del pasado. Es el caso de la India, que a través de los letrados brahmanes, su concepción del mundo, dice la autora, lo que se escuchaba era como un eco orientalista de los funcionarios británicos. Es así que en 1860, para las mujeres, a partir de los 10 años, en 1891 a los 12 y en 1931 a los 14, se dieron las leyes de edad mínima para el matrimonio, los cuales en esas leyes no contaban con el consentimiento y además poco se respetaba. Recién en 1928 se pidió la elevación a los 16 para el casamiento. En el caso de Ariana, un estado indio, las viudas reclamaban el rechazo hacia el segundo matrimonio, el cual era forzado que sea con el hermano del difunto. De igual manera, este reclamo fue en vano. Esta reiteración sobre suerte de las mujeres va a seguir tropezándose en distintos lugares, donde la colonización embistió muy rígidamente sobre ellas, como es el caso de África, principalmente en Rhodesia, donde la alianza de colonizadores colonizados se comienza a reanimar. Allí los notables africanos, hombres, jefes de aldeas y ancianos retomaban sus antiguas prácticas bajo este pacto de continuidad del pasado y formalizando nuevos lazos, nuevas alianzas y nuevas prácticas. De esta manera merma todo reclamo por parte de las mujeres. En Argelia sucedía otro acontecimiento como cuando la mujer abandonaba su casa. Los tribunales coloniales decidían y exigían que la familia restituya el precio de la novia, de manera que las mismas familias se veían de este modo obligados a devolverlo con sus maridos, aparte de quedarse con la tenencia total sobre los hijos. Además está decir los castigos severos que sufrían, como lo era el azote o el acarcelamiento, y el uso fuertemente de todo tipo de violencia. Todas estas prácticas resultaban eficaces para el fin en que consistía la alianza, la dominación y el control sobre las mujeres. A su vez, la ventaja de poder reducir la posición de los colonizados implícitamente mediante este pacto. En lugares como en Vietnam, la formalización de la colonización francesa sobre los mandarines costó un poco más, y por un tiempo, solo por un tiempo, las mujeres no sufrieron de este tipo de suerte como el resto. En otros casos, como en Francia, se pregonó la oposición a la poliginia. Las colonias de África ecuatorial en 1927, por ejemplo, los africanos convertidos ya no lo practicaban legalmente, aunque siguió siendo parte de su práctica por un largo tiempo. Tras el decreto de Mandel en 1939 por María André y Jacquot en 1951, se llevó adelante la elevación de la edad para los matrimonios y el consentimiento en ellos. De esa manera, a partir de una edad más alta, iban a poder contraer matrimonio a las mujeres. En las antiguas colonias francesas, la abolición de la esclavitud tenía discriminaciones legales. En 1984, el derecho al voto por el hombre liberto y se iba a dar de la misma manera, pero un siglo después para el resto, los que vendrían a ser los esclavos y metropolitanos.
del Código Civil de Napoleón constataba de quitarle todos los derechos civiles a las mujeres y a sus hijas, por otra parte. En 1938, 1942, aparece la abolición del deber de obediencia de las mujeres, que va a ser un largo recorrido para llegar en 1944 al voto femenino. De lo que respecta a la educación, las mujeres quedaban desafectadas de esta propuesta colonial totalmente. Los misioneros decían de ellas que había que llevar adelante una educación moral para las mujeres, reduciéndolas al cargo más mínimo del ser humano. También decían que debían ser femeninas competentes, esposas virtuosas, que ellas surgían las enfermedades venéreas y que había que erradicarlas así también como las prácticas medicinales tradicionales por estas mismas. Lo que podemos observar que finalmente diferenciaba esta segunda colonización de la primera era la división radical entre géneros. ¿De qué se trataba estas transversalidades coloniales? Para ambas etapas de colonización, dice la autora, los misioneros fueron muy importantes, esenciales para la legitimación colonizadora, especialmente sobre las mujeres. Mediante la religión podemos observar uno de estos ejes como lo es el modelo familiar, un modelo que elimina la liberación sexual, prematrimonial y conyugal, como así también el derecho al divorcio, la poliginia y la subordinación de las esposas a sus maridos. El papel de la mujer siempre se va a encontrar de una manera u otra reducida, y su culpa ante todo va a ser la justificación de la religión para llevar a cabo los castigos y las demás atrocidades. Por ejemplo, con la Inquisición, el perseguimiento hacia las mujeres indias acusadas de ser brujas, que además de eso también este perseguimiento deja entrever la resistencia indígena hacia él. En cuanto a los esclavos, hombres, sobre su cristianización no hay muchas opiniones al respecto. En algunos casos se siguieron dando prácticas de cultos de origen africano, como lo es en Santo Domingo, Haití. En Mumbai, la conversión de las hindúes hombres fue por los motivos teológicos, distintos a las mujeres, ya que fue por conveniencia. En África, la conversión al cristianismo de las mujeres fueron por motivos materialistas, como el derecho al código civil y a la herencia conyugal. De esta manera podemos ver cómo siempre las mujeres se intentaron acomodar al menor sufrimiento. Otro eje transversal es el harén colonial. De Marco Polo a las nuevas colonias, consta Gautier que se construye un imaginario masculino sobre las mujeres colonizadas, en el cual ellas están inmovilizadas para todo tipo de goce, distinto a lo que pasa en Europa, donde las familias controlaban el acceso a las mujeres. Dentro de este harén colonial, dice Aloula, los conquistadores buscan por igual tanto el oro como las mujeres. En la guerra de la conquista, los colonizadores asumen también al otro como un enemigo, el cual no es un humano, y hay que humillarlo. Una de las maneras de humillarlo era la violación hacia sus mujeres, y la violencia también como estrategia de terror. Podemos ver también este claro ejemplo en Yucatán, donde los indios son azotados y muertos. Otro caso es en Argelia, donde la violación es un arma estratégica. Aparte de este tipo de sociedades, en Argelia, luego de la colonización, se pacta una especie de alianza que divide a la población. Con el colonialismo, el concubinato se instala como institución de las relaciones sociales, en el cual este no garantiza el derecho a las mujeres y a sus hijas. Otro eje importante, cabe aclarar, se trata sobre las enfermedades venéreas, que si bien existían antes del colonialismo, con la llegada de este,
Tras el tráfico de mujeres y tras la prostitución se amplió y aparte de eso, la violación no era reconocida como un crimen, tampoco como un delito, permitiendo así todas las violaciones siguientes. Como último punto, la autora en el apartado va a mencionar la erosión de la influencia política de las mujeres. El poder femenino estaba reconocido en la sociedad iroquesa y de 1650, Marie Superiora de las Ursulinas de Quebec escribió sobre los amerindios. Habrían sido las mujeres las que delegaron a los primeros embajadores para negociar la paz de Montreal en 1653. Las mujeres de edad muy particularmente vieron aumentar su autoridad social. Dispusieron de un poder político considerable y no dudaron en mezclarse en los asuntos relacionados con la guerra. Este poder había comenzado a debilitarse después de la independencia de Estados Unidos. Los gobiernos estadounidenses y canadienses y los misioneros trataron entonces de interesar a los hombres por la agricultura y a las mujeres para hacer las tareas de la casa. En 1848 las mujeres fueron excluidas de los derechos políticos de que gozaban por la Liga Iroquesa de los Estados Unidos, en 1876 por la ley india del gobierno canadiense. Esta misma ley retiró el estatuto de indio a las mujeres que se casaban con un blanco, privándolas así de los cuidados médicos y del acceso a la educación, del derecho del voto y del derecho a la propiedad sobre las reservas. En 1985, gracias a las mujeres que como la iroquesa Marie fundaron la Asociación de Derechos Iguales para las Mujeres Indias en la década de 1960. Los colonizadores no reconocieron las estructuras políticas de valorización de cristiana, ya fuese en América o en África Austral o tropical. En Sierra Leona, la señora Yoko, esposa y luego viuda de un jefe, utilizó el poder colonial para alcanzar el estatuto de jefe de los Jamende. Protegió a los comerciantes británicos y participó en la represión de la guerra de los impuestos en 1828. Tras esta insurrección, otras mujeres fueron nombradas en lugar de los hombres que habían participado de la resistencia. Así, los dos sexos lucharon contra diversas colonizaciones. Las indias desempeñaron un papel importante en las grandes revueltas dirigidas por Tupac Amaru y su mujer Nicolás Díaz. El estudio sistemático, dice Gautier, de las memorias de esclavos americanos, prueba que las mujeres fueron más numerosas que los hombres a la hora de lanzarse a enfrentamientos verbales o físicos contra los blancos. Así podemos observar en los diarios de plantación o las listas de castigos de los King, donde indican que las mujeres eran más insolentes, más desobedientes y peleonas que los hombres. Fueron estas las rebeldes naturales que recuerdan triplemente explotadas en su trabajo productivo y reproductivo y en su sexualidad. Algunas colonizadas desarrollaron una conciencia feminista de la educación colonial. La primera colonización se caracterizó por un aumento del número de mujeres reducidas a la esclavitud, tanto en África como en América. El desarrollo de la esclavitud sirvió también para amenazar a las insumisas. La segunda colonización separó las esferas masculinas y femeninas. Desarrolló a los hombres hacia las plantaciones de las fábricas y a las mujeres hacia las casas, desvalorizando sus útiles de producción tradicional, sin permitirles acceso al nuevo mundo de innovación de técnicas que habían podido poner a su disposición. El colonialismo, lo mismo que arraigó en las estructuras feudales o de linajes, apoyó en las estructuras patriarcales existentes y las reforzó. Las alianzas con ciertos notables no impedían las expropiaciones y el rechazo de la soberanía. Los compromisos entre hombres para el control de las mujeres no impedían la apropiación sexual, como amenaza y a veces como realidad. Entonces nos ponemos a pensar nuevamente en el título y cómo la mujer es una y otra vez la eterna culpable.